en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha, de La Mancha no, de la cancha. Bienvenidos a un nuevo vídeo, solo quedan 17 días para que empiece la temporada. Tengo a Sancho realmente revolucionado como loco, pujando por todo lo que se mueve en los mercados. Le he tenido que decir, calma, Sancho, calma, que hay muchos jugadores que parece que la cosa va por un lado y al final acaba yendo por otro. Hay muchos jugadores que pueden acabar siendo decepciones fantasy y es momento en el vídeo de hoy de analizar cuáles son esos nombres y esos perfiles que pueden no cumplir las expectativas. Todos nos acordamos de Cavani, gran fichaje, jugador contrastado para el Valencia, la cosa no cuajó. Nos acordamos de RDT, ahí, lo estuvimos esperando y esperando y esperando. Muchos casi perdimos la paciencia y al final en las últimas jornadas parece que dio señales de vida. Isco, hay esa presentación por todo lo alto en el Sánchez Pizjuán, mucha calidad, pero apenas duró 2 meses. Y Benzema realmente venía de ser el rey fantasy, le vino a ver el señor del mazo, como dirían los amantes del ciclismo, y no levantó cabeza ni por el Mundial, ni después del Mundial, no hubo manera. Fue una auténtica odisea para todos los managers que apostaron por Benzema. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cuáles pensáis vosotros que van a ser las decepciones de la temporada? Es hora de intentar adivinarlo. Dejar en vuestros comentarios la opinión que tenéis. ¿Qué jugadores son aquellos que no confiáis, que creéis que tienen un precio por encima de su valor, que tembláis a la hora de comprarlos? Dejad vuestros comentarios, a la vez que os pido, como siempre, que deis me gusta a este y al resto de vídeos, que os suscribáis, que compartáis, que deis feedback, en definitiva, que os unáis a Don Quijote en esta pretemporada fantasy. Vamos allá. Empezamos, como digo, en busca de posibles jugadores que no rindan como esperamos. Decepciones fantasy. Vamos a dividirlo en varios bloques. El primero de ellos vamos a hablar de jugadores sobrevalorados. Quiero especificar que estamos hablando de una sobrevaloración a nivel fantasy. Van a ser jugadores muy buenos, jugadores que tienen un rol importante en sus equipos, pero que por un motivo u otro no van a ser del todo rentables, en nuestra opinión. Puede ser por varios motivos. Bien porque su precio ya está demasiado inflado, bien porque es un jugador que no acaba de puntuar regularmente, que es como nos interesa. Vamos a hablar de 3 nombres, 3 jugadores diferentes, pero ya digo, son 3 jugadores que tienen calidad, que en sus equipos son muy queridos, así que tampoco tenemos que exagerar, porque ya digo, el término sobrevaloración es muy subjetivo y un jugador en fútbol pasa de estar infravalorado a sobrevalorado en un chasquido. Vamos con 3 nombres que realmente creo que por algún motivo u otro no es muy recomendable apostar por ellos. Y empezamos fuerte. El primer nombre, ni más ni menos que Gavi. Gavi, que todos sabemos, un jugador que o le quieres o le odias, sobre todo los culés, seguro que estáis enamorados, un jugador que lo da todo, un jugador que no se deja nada en el campo, que se vacía, un jugador que todo entrenador querría en su equipo, pero a nivel fantasy a mí no me convence por un motivo, por su precio. Al final ronda un rango de precio ya de un jugador top para centrocampista, pero no acaba de romper en un jugador goleador, asistente, no está muy activo para jugar en todo en Barcelona en las acciones decisivas y eso nos resta mucho a nivel de puntuación. En modo de puntuación estadístico tampoco es un jugador que brilla, es un jugador que normalmente coquetea con puntuaciones muy discretas y que además va a tener competencia este año. Se suma ya a un poblado centro del campo del Barça un hombre con la vitola de titular como Gundogan, y aunque sabemos que Gavi es polivalente, se puede adaptar a ese cuadrado, posición de banda, puede jugar de centrocampista con un 4-3-3, va a ser un jugador que Xavi sigue optando por él, pero a nivel fantasy creo que el precio no me va a convencer para lanzarme a por él en los mercados. Otro nombre, Ollán Sancet. Sí, sabemos que es un jugador joven, es un jugador con margen de progresión, seguramente su techo todavía está por descubrir. Ha dejado muchos destellos de que puede ser el futuro del Athletic de Bilbao. El Athletic le necesita si quiere ir a Europa, pero lo cierto es que Sancet a nivel fantasy también es irregular. No sabemos si este año será el de su explosión, pero el hecho de que venga de jugar el Europeo Sub-21, de que no va a hacer la pretemporada a lo mejor como sería más recomendable, me hace pensar que el inicio de temporada de Sancet va a ser como nos tiene acostumbrados. Irregular, es un jugador que cuando tiene el día es perfecto, pero si no, a nivel fantasy coquetea siempre con el negativo, con puntuaciones muy discretas para el valor que tiene. Va a ser seguramente el jugador más caro de los más caros del Athletic Bilbao y es un jugador que no puedo recomendar. No digo que esté sobrevalorado a nivel de estatus real,
si estamos hablando de su club y de fútbol, pero a nivel desde el punto de vista fantasy sí que creo que hay centrocampistas que son mucho más recomendables a un menor precio. Y por último, un recién ascendido, Uzuni. Muchos me diréis, vale, Uzuni todavía tiene un precio asumible, pero yo creo que hay mucho hype. Es uno de los delanteros potentes de segunda división, creo, si no me equivoco, que el máximo goleador el año pasado en segunda y artífice del ascenso del Granada. Va a ser delantero centro titular, ya veremos cómo acaba el mercado del equipo andaluz. Pero a Uzuni ya sabemos otros jugadores que a la hora de extrapolar el rendimiento de segunda a primera no es lo mismo, no tiene nada que ver. Las cifras bajan considerablemente. Hay jugadores que acusan el hecho de estar peleando por ascender en segunda, estar peleando por la permanencia en primera. Ese salto de calidad a veces es complicado. Lo vimos con Weisman en el Valladolid. Se salía en segunda división con unas cifras realmente ilusionantes, pero luego en primera fue imposible trasladar ese rendimiento. Con Uzuni no digo que vaya a ser igual, creo que va a ser un jugador que se puede fichar, pero creo que va a haber demasiado hype y el precio se va a elevar demasiado hasta que empiece la liga y quiero ver, una vez se ponga el balón a rodar, cómo va a responder. Uzuni un poquito sobrevalorado, pero yo creo que no desde el punto de vista de que vaya a ser un buen delantero, sino más bien del precio que puede llegar a alcanzar. Vamos con la siguiente categoría que la he titulado Cuesta abajo y sin frenos. Quiero decir, jugadores que ya están en el ocaso de su carrera y que en cualquier año no sabemos cuándo le va a venir ese bajón de rendimiento drástico, que es algo natural. Y aunque los deportistas cada vez entrenan mejor, alargan más sus carreras, pero es una cuestión que es irremediable. Lo vimos con Benzema, Karim Benzema, que nada tuvo que ver su rendimiento de la pasada temporada con las anteriores. Y hay tres nombres que voy a dejar que son jugadores veteranos de la liga, muy consagrados, importantes en sus equipos y cuyo rendimiento y regularidad me da miedo. De hecho, ya han empezado a apuntar cierto bajón de rendimiento en la temporada pasada. Uno de ellos, Dani Parejo. Sí que es verdad que en otros vídeos os he hablado de Parejo. Yo creo que a nivel de regularidad es un jugador que sigue siendo recomendable porque lo juega todo, sabe dosificarse muy bien y en comparación con jugadores a lo mejor más inestables que se pueden lesionar o no son fijos en los 11, puede ser recomendable, pero Parejo es un jugador que sigue estando a un precio, porque el Fantasy tiene memoria, muy alto y seguramente haya centrocampistas mejores a nivel de rendimiento. Parejo ya es un jugador que aunque lo juegue todo, juega cada vez en una posición más retrasada. El Villarreal el balón parado casi todo lo saca en corto y a Setién le gusta mezclar mucho, hay muchos centradores. Baena puede centrar, Jeremy Pino puede centrar, Terrats puede centrar y al final no solo es Dani Parejo, solo botalla un perfil y casi siempre en corto. Entonces, incluso desde el punto de vista estadístico, que era un jugador top y fiable, me genera algo más de dudas. Y yo creo que Parejo este año todavía va a rendir un poco por debajo de la temporada pasada. Y otro nombre me sabe muy mal, Iago Aspas. Yo sé que muchos tienen cariño a este jugador, nos ha dado muchísimas alegrías a nivel fantasy, le vi tiesísimo el final de la temporada pasada. El Celta se salvó, pero no fue ni mucho menos por su aportación. Y yo creo que Aspas este año va a acusar el paso de una nueva temporada. Es cierto que si recupera 100% el tono físico, al final va a ser importante, pero en un Celta que va a jugar a otra cosa, porque con Benítez yo creo que va a jugar a otra cosa, un Celta que se va a resguardar más defensivamente y va a ser menos alegre en ataque, seguirá dependiendo de la calidad de Aspas, porque la calidad no se pierde, pero al final va a tener posiblemente menos contacto con el balón, va a tener menos acciones para lucir, seguramente cuando aparezca será más determinante para su equipo, pero yo creo que en contexto fantasy y en contexto sobre todo de sistemas estadísticos, Aspas es un jugador que este año, al precio que va a tener, hay muchas opciones mejores. Y el tercero, quizá algo más discreto que los dos nombres anteriores, pero también un perfil que ha sido importante en la liga, Óscar Trejo. Yo creo que hay muchos jugadores que eran la extensión en el campo de Iraola, en el Rayo Vallecano, y Trejo era uno de ellos. Sin duda encontró su hábitat natural en esa posición de media punta, en ese 4-2-3-1 del Rayo. Y este año es una verdadera incógnita. Ya el año pasado siempre coqueteaba con la sustitución, minuto 60, no acabó de enganchar realmente. Isi fue el líder absoluto del Rayo Vallecano. Y Trejo ya anunció un bajón de rendimiento que creo que puede ir a más este año. Incluso podría llegar a perder la titularidad. No sabemos si el nuevo entrenador va a ir con cambios de sistema, no sabemos cómo se va a comportar el Rayo. Lo que sí sabemos es que Trejo ya físicamente no da para un rendimiento regular, fin de semana tras fin de semana, y eso unido a posiblemente la competencia que vaya a tener y a la nueva filosofía del Rayo hace que no sea un jugador
que realmente yo me lanzaría por él en los mercados. Vamos con una nueva categoría. Esta la voy a titular con una pregunta abierta. ¿Han venido para quedarse? Me refiero a jugadores que el año pasado rindieron muy por encima de lo esperado. De hecho, a nivel fantasy a estas alturas no podíamos esperar la temporada que iba a hacer Raillo. Isi Palazón, brutal temporada de Isi Palazón. Take Kubo, sabíamos que era un buen jugador, que tenía un techo todavía por descubrir, pero no sabíamos que su adaptación a la Real iba a ser así. Aleix García, vaya temporada, vaya primera vuelta de Aleix García. Aidú en el Celta también fue un auténtico seguro de vida. Conan Ledesma, qué temporada de Ledesma en el Cádiz, totalmente irreal. Christensen en el Barça, otro jugador de adaptación inmediata. Carrasco, la segunda vuelta de Carrasco en el Atlético de Madrid, realmente yo no la podía intuir, viendo sobre todo el primer tramo de competición. En definitiva, hay muchos nombres que ya van a estar muy inflados porque vamos a acordarnos de cómo acabaron rindiendo y seguramente muchos managers se lancen a por ellos pensando que esto, como rindieron así el año pasado, este año va a ser igual y no funciona así. El fantasy no siempre funciona así. Hay jugadores que pueden tener un año bueno, pero el buen jugador realmente es aquel que consigue durante tiempo prolongar su gran estado de forma y a veces no siempre ocurre. Y este año hay jugadores que me despiertan dudas. Raillo yo creo que ha rendido por encima de su propio rendimiento. Es un jugador que se siente muy bien arropado en el sistema del Mallorca, va a seguir siendo defensivamente un jugador muy recomendable, pero yo creo que ya no va a sorprender a nadie. Y además eso unido a que físicamente es un jugador que viene arrastrando problemas, yo creo que Raillo puede dar un bajón esta temporada. Christensen a mí me gusta, es un jugador que me gusta mucho, pero también es un jugador al que no se le vio ninguna costura y no descarto que en esta segunda temporada el comportamiento del Barça en defensa no va a ser igual. No me creo que el Barça vuelva a ser ese Barça tan fiable. Sí que va a ser un Barça de buenos registros, pero no unos registros tan sobresalientes. Y Christensen posiblemente sea uno de los jugadores que acabe acusando ese ligero empeoramiento en las cifras defensivas del Barça. Con Ledesma, que es un auténtico porterazo, pero al precio que va a estar Ledesma, ¿realmente va a poder realizar o repetir una temporada tan espectacular y acojonante, con perdón, como la que hizo la temporada pasada? Aidú, yo creo que con Benítez, Aidú es un jugador que se puede confiar, igual que Kubo. Creo que son dos jugadores que van a mantener el nivel. Más miedo me da Carrasco, es un jugador muy intermitente, que depende mucho de las rachas y de la motivación personal. Veremos si Manuel le mantiene motivado. Y Aleix García, Aleix me da miedo. Es un jugador que ya sabemos estadísticamente es una bestia, pero el Girona se comportó muy bien cuando él no estuvo y eso me hace dudar, al menos de entrada en esta temporada. Y esos son jugadores que rindieron muy bien, pero que ahora no sabemos si van a mantener el rendimiento. Y quiero sacar de este saco a los dos jugadores que considero más top de la mayoría de juegos, Ter Stegen y Griezmann. Realmente nadie va a dudar de ellos, pero confiamos en que van a estar luchando otra vez ambos codo con codo por ser el Rey Fantasy. El rendimiento de Ter Stegen sublime o el rendimiento de Griezmann sublime se puede repetir una temporada más. Yo creo que a priori hay que competir con ellos en el mercado, pero tenemos que tener cabeza. A veces no siempre dos jugadores pueden mantener este nivel sobrenatural. Lo vimos el año anterior con Courtois. Courtois era Dios en el Fantasy, pero de una temporada a otra, repito, cambian muchas cosas. Ter Stegen, a priori, portero más recomendable, pero vamos a ver si el Barça se comporta igual defensivamente. No perdamos la cabeza. En teoría sí, pero no sabemos si hasta esos niveles de excelencia. Griezmann sí que confío más. Creo que está en su prime deportivo, en su prime competitivo. Está ahora completamente asentado, ya sin pájaros en la cabeza, con sus cambios de looks un poco estrambóticos. Pero Griezmann yo creo que es un jugador total ahora mismo y creo que es el jugador por el que yo empeñaría lo que hiciera falta en Fantasy, pero el único, salvo que haya algún fichaje tipo Mbappé de última hora en la primera división, yo diría que Griezmann es el único jugador en el juego por el que se puede perder la cabeza. Y vamos a acabar el vídeo con un último apartado que lo titulo Fichajes Bluff. Aquí es donde entrarían los Cavani que hablaba antes, los Isco, que cambiaron de aires prometiendo el oro y el moro, pero luego a la hora de la verdad la cosa no funcionó. Hay poco movimiento de mercado, yo creo que la cosa se intensificará en el mes de agosto y realizaré la semana que viene próximamente o dentro de unos días un vídeo sobre fichajes, por tanto no me voy a detener mucho en esta parte de posibles decepciones en jugadores que cambian de equipo, pero os dejo algunos nombres. Arda Güler, parece Dios en los entrenamientos, parece que ya el nuevo Modric, el nuevo Guti, el nuevo Ozil ha sido descubierto, cada balón que toca lo convierte en oro, pero calma, ya veremos eso en Fantasy cómo se traduce. Denis Suárez,
Ya sabemos, Denis Suárez, un poco sangre de horchata. Aridane, en un contexto muy competitivo como Osasuna, bien. En un Rayo que ahora mismo no sabemos cómo se comportar, a ver Aridane, que la versión de Aridane en los últimos años no la conocemos muy bien. Íñigo Martínez, con los problemas físicos que arrastra en un Barça que va a venir a ser cuarto central, ya veremos si cumple las expectativas. Beretón en el Villarreal, realmente es un fichaje que todavía no hemos visto. Adaptación a la liga, no lo sabemos. A priori viene con un Villarreal donde ha habido muchas ventas, entonces tendrá tiempo para demostrar. No me quiero detener mucho por varios motivos, porque ya habrá un vídeo de fichajes, porque tampoco hay muchos jugadores que han llegado a la liga que no conocemos, porque a Guller lo hemos visto en highlights, en vídeos, pero no sabemos realmente su nivel competitivo. Y son jugadores que se la pueden pegar, puede ser bluff, pero todavía es pronto para aventurarse a ello. Y este ha sido el vídeo en busca de las decepciones fantasy. Ya veremos a final de temporada si hemos lanzado algunos nombres y les hemos acabado bendiciendo y han sido realmente jugadores estrellas de la liga. Esperemos que así sea, esperemos que nos hayamos equivocado jugando algunos como posibles decepciones. Si se os ocurre algún nombre que no haya aparecido por aquí, lo podéis ir dejando en comentarios. Sabéis que también si queréis leer este texto de forma más sosegada, con un cafecito, podéis leerlo en la web de Analítica Fantasy, donde colaboro escribiendo artículos y lo haré prácticamente durante toda la temporada. Y os vuelvo a pedir apoyo, por favor, apoyo al canal, porque aquí vamos a estar a piñón para intentar conseguir nuestros retos fantasy. Voy a ver si puedo calmar a Sancho, que lo tengo como loco, y le tengo que decir que hay jugadores que pueden ser decepciones. Nos vemos, chao, hasta la próxima.